Il Officiel Eco, Le Chevalier Blanc. Buenas tardes, Le Chevalier Blanc. Vamos a hacer la rueda de prensa de la película de la sección oficial Le Chevalier Blanc. Tenemos para ello con nosotros a su director, Joachim Lafosse, y a la actriz Louise Bourgoin. La traducción será simultánea, o sea que con los cascos habituales. La primera pregunta, por favor, la première question, s'il vous plaît. Len Galdera, Mercedes. Primera pregunta, aquí en la primera fila, rápidamente. Hay dos preguntas además, o sea que... Adelante. Hola. Yo quería preguntar acerca de la veracidad de los hechos. Al principio pone que está basada en hechos reales y no se pone loosely, como que está vagamente basada en hechos reales. No sé hasta qué punto es cierto, y si es cierto todo esto que pasó, ¿qué ha sido de toda esa gente? ¿Qué ha pasado al final? Porque yo estaba súper preocupada por los de la vida real, no sé qué ha pasado ahí. Hay que tener cuidado. Una película siempre es falsa. Hay que intentar no creer todo lo que se dice en la película. Todo esto es el fruto de nuestra imaginación. Bueno, estoy exagerando, evidentemente. Nos inspiramos en el hecho que se llamó en Francia el Arca de Zoe, pero después existe el placer de fabricar una película juntos, de volver a escribirla por la mañana, de intentar y luego sacar de este asunto, hacer creer una película, porque el relato mediático es una cosa. Pero con eso no se puede hacer una película. De hecho, cada vez más me doy cuenta que hacer una película a partir de un hecho real es una auténtica cascada, porque se trata de hacer una película, es decir, llevar al espectador a partir de una historia de la que ya ha oído hablar y de la que ya se ha hecho una idea. Así que intentamos hacer esta apuesta y hacer pensar de manera distinta a partir de lo que se llamó el caso de l'Arche de Zoé. Que el público pensara, reflexionara, pero también que se divirtiera, porque es una historia un poco novelada casi, digamos. Yo en cuanto empecé a leerlo en la prensa me dije, pero... existe aquí un auténtico thriller, con auténticas cuestiones o preguntas morales: ¿dónde está el bien, el mal? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de que existen las buenas intenciones? ¿Y cuándo se franquean los límites? ¿Cuándo se pasa de la ayuda humanitaria a la transgresión y al fiasco? Así que me dije, o nosotros, con todos los actores, nos dijimos que permitiría realizar un auténtico viaje para el espectador. Un viaje intelectual y al mismo tiempo ser una experiencia agradable, y con una película que espero lleve a disfrutar con placer del cine. Bueno, me gustaría saber si el director, pues si ha estado con una ONG o si tiene algún contacto con alguna de ellas. Y luego, por otro lado, me gustaría que comentara un poco ese dilema que vemos en la ONG de la película, pues que ellos van con unos principios, pero luego finalmente tienen que cambiarlos. Entonces, pues que comentara un poco todo eso y si sabe si suele ser lo común. Yo personalmente me he quedado bastante sorprendido por cómo muestra todo ese proceso, porque pensaba que las ONGs era algo, perdóname la expresión, pero algo muy fácil, ¿no? Claro, que vas allí y alegremente pues ayudas a la gente, pero lógicamente no. Hay un proceso muy complejo dentro de las propias ONGs. Muchas gracias. No he seguido a ninguna ONG y no me voy a pronunciar, no quiero pronunciarme sobre el mundo de las ONGs que no conozco. A mí lo que me interesó fueron sus protagonistas, los protagonistas, Jacques, el cine que a mí me alimenta, que me gusta como espectador,
es lo que yo llamo el cine del personaje. Es decir, atar al cuello del personaje desde el principio hasta el final, y en este caso eran los miembros de estos equipos. Nos fuimos con ellos al principio de la escritura del guión y terminamos con ellos al final del rodaje y hasta el montaje. Y yo no me creo ninguna idea sobre cómo funciona una ONG. Lo que yo quise mostrar no basta con tener buenas intenciones y querer hacer el bien para que todo vaya mejor. Y si bastara con tener buenas intenciones para que el mundo fuera mejor, esto ya lo sabríamos. A través de estos personajes lo que me gustaba era el narcisismo. Esta manera de pensar antes de los demás. Estas personas imaginan que saben antes que los demás qué es bueno para ellos. Y creo que es algo que existe, que sigue existiendo hoy. Sería mejor escuchar y oír las demandas antes de anticiparnos a las demandas. En eso consiste el derecho de injerencia. Y para mí, los protagonistas de la cuestión mediática, del hecho mediático, me inspiraron. Simplemente me inspiraron para crear estos personajes de la película. Y Luis interviene, si quieres, ¿eh? Cuando se rueda una película, y Luis es testigo de ello, yo dudo mucho. Por la mañana no sé. Y luego, entonces, de repente todo el mundo se asusta, pero al final lo sacamos adelante. Así que, bueno, de esa manera todo el mundo trabaja, interviene desde el principio. Y eso da el resultado que acabáis de ver. Con esta película, que lo que quería era ser más consecuente que las personas a las que filmo, Las personajes no llevan a cabo, viven un fracaso con su cuestión humanitaria. Yo no quería hacer lo mismo con mi película. Muchas veces hay mejores ideas en varias personas que en una sola. Y con Luis hablamos mucho de su personaje porque a nosotros nos daba la risa, nos hacía reír. Es una pequeña terrorista de lo humanitario, una ayatolá del buen pensamiento. Alguien que sabe lo que está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta en francés? Sí, una pregunta en francés. Un pequeño comentario. Hemos seguido el problema que ocurrió en Francia, conocemos más o menos algunos detalles. Como nuestro colega preguntó, nos hubiera gustado saber qué pasó después. Sabemos que hubo un proceso, un juicio, pero no sabemos si el personaje Jacques fue condenado. Y otra cosa que ha dicho usted antes. Usted se basó en un hecho real. Se basa en un hecho real. Eso también me recuerda el novelo de Stendhal, Rojo y Negro, que también se construye a partir de un crimen. Luego existe la realidad y luego la imaginación de los cineastas. Lo comprendo muy bien. Mi pregunta, para volver a mi pregunta y no ser excesivamente largo, en relación con los medios que utilizaron, que se salían allí, se veían fajos de billetes e incluso para que ese tipo preparara la pista de aterrizaje. ¿De dónde salía este dinero? Eso me gustaría saberlo. Había personas que encargaban todo eso. Bueno, yo no puedo hablar del caso, le puedo hablar de la película. Vuelvo a decirlo, la objetividad periodística es una cosa que yo respeto y que me alimentó. La verdad judicial es la que es, se puede leer en la prensa y después yo soy un artista y es algo distinto. Yo trabajo en la ficción. Lo que me interesa es algo distinto. Es la verdad, me importa poco, o la realidad me importa poco.
Es verdad que pueden aparecer verdades en la película, pero se lo aseguro, yo no sé cuál es la verdad en este caso o en esta cuestión, y de hecho me importa muy poco, me importa un bledo, y no es una manera de escaparme de la pregunta. Lo que me interesa a mí es que cuando ustedes observen la película, el dilema o las cuestiones les afecten, les lleguen. ¿Lo habrían procedido así o no? Para mí hay muchas cosas. La cuestión de la adopción internacional. Estas personas deciden, o estos personajes deciden mentir a la población local africana en nombre de que el país prohíbe la adopción y para llevarlas a Francia. Y eso es lo que ellos utilizan como razonamiento para legitimar su propia acción. Sigue siendo una mentira y las consecuencias de estas mentiras intento mostrarlas en la película. En cuanto al dinero, o al menos en la película, las cosas se dicen. Han obtenido 2.200 euros de los padres o de los probables padres franceses o de los candidatos a la adopción oficiosos, o sea que obtenían una financiación a partir de eso. Y estos padres encargaron esa acción ilícita. Y existe una escena en la que espero que esa escena muestre esa especie de poder todopoderoso, de efecto todopoderoso que tiene ser el organizador y hablar con todas las personas que encargan todo eso sin conocer los efectos que ese hecho va a tener. Hay que leer la prensa porque, les aseguro, ya no sé cuántos padres había. Esta película requirió 3 años de escritura. Cuando uno está escribiendo una película, estamos viviendo con esos personajes. Yo, concretamente, no quiero conocer a los protagonistas reales. Es la segunda película que he realizado a partir de hechos reales y es la segunda vez que no quiero encontrarme con ellos para ser libre, para dejar libre, para dar rienda suelta a mi imaginación. Sé que tenían un presupuesto de 600.000 euros, creo, entre 200 y 300 familias francesas que financiaban esta operación. Grosso modo serían estas las cifras que se barajaron. Pero eso no es lo que va a permitirme redactar un buen guión. Los tiempos dramáticos o las cuestiones de la película no residen en eso, al menos es lo que yo pienso personalmente. Más preguntas, por favor. Allá atrás hay una. Quisiera añadir que cuando descubrí este caso y lo que me dio ganas de escribir esta película es que me dije, en el fondo, si un francés o si un africano viniera a Francia para intentar reunir a huérfanos a escondidas y llevarlos a África, a familias que quisieran niños, creo que hubiéramos observado a este africano de una manera distinta. Y yo me dije, mira, esta es una razón muy buena, un motor para escribir y para hacer esta película. Hola, buenas. Yo quisiera preguntar sobre el tono de la película, es decir, es una película que no es nada sentimental y también en torno a esa, preguntarle sobre esa opción que ha hecho, sobre esa decisión si ha sido consciente o no que no sea sentimental el tono de la película.
Hay algo que intento poner en escena, la dictadura de la emoción. Y el lapsus que ha hecho la traductora me gusta en este sentido. Lo que intento poner en la escena es la dictadura de la emoción. En el fondo de la película existe esta idea de que yo deseo a que todos nosotros vivamos en un país en el que el Estado ayude al que está en dificultad. Sin embargo, vamos hacia una privatización de la ayuda, hacia... Es la emoción la que dirige todo, la que decide, la que nos hace decidir ayudar a unos y no a otros. Y me parece que este caso del Arche de Zoé lo encarna este fenómeno. Solo está impulsada por la emoción, ya no hay razón, ya no hay racionalidad. Y esta pérdida de la razón lleva al fiasco. Esta hipersensibilidad, esta hiperafección hace que perdamos la cabeza, lleva al drama, en mi opinión. Por eso, no quiero hacer un cine romántico. El romanticismo para mí es asqueroso. Hay que ser, más bien creo que es cruel. Hola, Parker Sener de Alemania. Muchísimas gracias por su película. Me ha gustado muchísimo. Me ha hecho pensar en mucho, y una cosa que me pregunto es el grupo de las personas, los médicos que parten antes, se marchan quizás parcialmente porque no quieren seguir mintiendo, o que también se marchan porque tienen miedo quizás. Pero al final ha sido la decisión correcta hacer lo que hicieron, y en este caso normalmente decimos que tener miedo no es buen consejero. ¿Ha sido buen consejo tener miedo en esta situación? ¿Tú crees que es así, o sus estándares morales, digamos, estaban en duda y les hizo tomar la decisión correcta? Creo que de cierto modo usted mismo ha contestado a su pregunta. La política, para mí la política es aceptar un tercero, un principio de lucididad, de imposibilidad, de lucidez, perdón. Pero lo que queda, los que se quedan, los que van hasta el final de la acción, rechazan la realidad. No ven que lo que ellos creen que es justo no se puede comprobar, no es verificable. Y entonces de repente hay otra parte del grupo que se da cuenta que no podrán comprobar las identidades y no podrán comprobar las identidades de los niños, y entonces deciden dejarlo. Para mí es una lógica notable, que no es condenable. Y deja a los que se quedan, que para mí, bueno, entran en una lógica de narcisismo y de seres todopoderosos que a mí me da miedo personalmente. Caldera Guillagón, ¿alguna pregunta más? Aquí, sí. La manera en la que se culpabiliza a los que se van, diciéndoles, vale, vale, sí, deja de actuar, haz como todo el mundo, paga, da una pequeña donación a una ONG desde París y las cosas irán mejor. Eso también era algo que quería que se escuchara. Vengo de una ONG de Médicos del Mundo, y creo que refleja muy bien la película que al final termina siendo algo individual, ¿no? Hay gente que va de superhéroes, yo no los conozco, pero no tengo duda de que existen, y otros que de forma individual deciden pensar de otra manera e irse. Lo que más me gusta de la película es que nos haga pensar si esa gente que es superpoderosa puede decidir esas cosas, y que me quedo con ese planteamiento.
Muchas gracias. Creo que cuando uno es médico, la cuestión de superhéroe o de ser todopoderoso o rechazar el ser todopoderoso es lo que puede hacer de un médico un gran médico, cuando acepta que se puede encontrar frente a esta cuestión y que no puede salvar a todo el mundo. He hablado con muchos responsables de ONG y sé que muchos de ellos, que la mayoría, en la mayoría, ellos quieren ayudar en el principio dentro de un principio de realidad y no se dejan llevar por las ganas de salvar al mundo. Eso es lo que queríamos mostrar. Lo que acaba de describir es exactamente lo que queríamos mostrar con esta película. Hola, otra vez. Mi pregunta es para los dos. Quería saber qué dificultades habéis tenido a la hora de hacer el rodaje. Me ha parecido complicado porque hay varios idiomas, hay niños muy pequeños, hay mucha gente en pantalla todo el rato. Entonces, tiene pinta de ser complicado. ¿Qué es lo que más os ha costado? Voy a responder. Lo más difícil para mí fue intentar hacer que mis palabras fueran creíbles, tener las convicciones del personaje, aunque muchas veces tenía frases que me parecían un poco, ¿cómo lo diría? Un poco ser casi ciega, ir hasta el final. Y con los niños fue complicado por un lado, pero por otra parte también ayudaban, porque teníamos la sensación de estar realmente allí. Hay gente que dice que parece un documental porque los niños los gestionábamos nosotros mismos en el campamento. Así que bueno, era mucha alegría. Y una alegría que era enriquecedora y muy motivadora. Trabajamos, de hecho, rodábamos en Marruecos por razones de seguros. Intentamos grabar en Chad, pero por razones de seguro fuimos a Marruecos. Allí hay una pequeña comunidad de chadianos que leyeron el guión, también contribuyeron, nos hicieron ciertos comentarios sobre el guión y fue apasionante ver hasta qué punto estos chadianos o descubrir la percepción que ellos tenían de ese asunto. Ellos estaban muy enfadados, estaban furiosos. Y eso es comprensible. Pienso que la mayor dificultad fue encontrar el punto justo, no derrapar, no solo rodar con muchísimos actores, aviones, coches. Era en una cuestión como esta, la dificultad residía en no ser maniqueo, ser gris y no ser ni negro ni blanco. Con Luis o Vincent o casi todos los actores queríamos no ser cínicos, aunque estábamos en un cine o dentro de una crueldad. Pero ni cinismo ni ironía. ¿Y a-t-il d'autres questions? Si no es así, merci beaucoup, muchas gracias. Es que ricasco. Había una pregunta, sí. Atrás del todo. Son casi la va. Hi, hello, it's okay. Hola. I'm a little bit at the back. Estoy aquí atrás. Muchísimas gracias por la película. Le he agradecido muchísimo. Como ya he dicho que es una historia, bueno, que lo dirigen los personajes, pero me gustaría preguntar, Chad fue, bueno, esta zona fue, bueno, colonizada por Francia mucho, y hay una guerra continua debido a la colonización y la invasión, no solamente por parte de Francia, sino por otros países. También, ¿no crees que la historia haga que sea aún más oscura y aún peor en este sentido, y muy relacionada con lo que está sucediendo en el mundo, especialmente con Siria, Oriente Medio, Irak también? No quiero empujarte demasiado, pero cuando he visto tu película he dicho, Dios mío, es tan oscura porque
Es como una doble norma. Los franceses han vuelto de nuevo, en otro sentido quizás. No sé si voy a responder a la pregunta, pero me parece siempre sorprendente. En Francia es muy difícil adoptar. Es muy difícil adoptar un francés. Y muchas veces oigo que la gente se enfada cuando los países protegen a sus niños prohibiendo la adopción internacional. Y esta forma de enfadarse, por eso siempre me ha parecido muy sospechosa. Así que esta manera de ayudar, en lugar de decidir cómo se va a ayudar en lugar de escuchar las demandas o los deseos de ayuda, es verdad que es... Bueno, luego me ceñiré a mi trabajo de cineasta, pero es verdad que podría ser una manera de retomar el poder, podría serlo. ¿Cuál es la función del derecho de injerencia y la ideología del derecho de injerencia? Es verdad que era interesante ver hasta qué punto los pensadores o los grandes ideólogos del derecho de injerencia se vieron afectados por este caso del Arca de Zoé y dijeron, bueno, estos humanitarios son un poco peleles, pero simplemente han aplicado la lógica del derecho de injerencia y la han aplicado desde el principio hasta el final. Y cuando uno ve cuál es el resultado, es lo que ocurre al final, un fiasco, lo que se ve al final de la película. Y si la película pudiera volver a traer la cuestión de la función del derecho de injerencia y volverla a poner sobre la mesa, sería un gran placer para mí, evidentemente. Y a ti... Merci beaucoup, eskerrik asko, muchas gracias.